Entonces, bueno. Entonces después pregunta, entonces acuérdense respecto a la pregunta 2, cómo se realiza el filtrado glomerular, eso ya lo hemos visto, y después si se mantiene dicho filtrado, y en realidad tiende a mantenerse, ¿no es cierto? Obviamente que va a bajar un poco el filtrado porque el animal está deshidratado, pero se van a poner en marcha justamente todos estos mecanismos para tratar de mantenerlo. Entre esos mecanismos tenemos el reflejo miógeno, la retroalimentación túbulo-glomerular, como mecanismos intrínsecos del riñón, ¿no es cierto? Son propios del riñón. Y después, como mecanismos extrínsecos, acuérdense que hemos visto los nervios simpáticos renales, ¿no es cierto? Que al estar estimulados también me van a estimular la liberación de renina, y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya serían, ¿no es cierto?, más tipo de respuestas sistémicas. Bueno, y justifique su respuesta. Después dice la 3, ¿qué mecanismos intrínsecos renales pueden participar para mantener el filtrado constante? Bueno, justamente son esos que nombramos, reflejo miógeno y la retroalimentación túbulo-glomerular. Analiza si ocurrieron cambios en la reabsorción tubular de agua y solutos. ¿A qué se deben? ¿Qué parece? ¿Qué estará ocurriendo con eso? ¿Alguien tiene algo para decir o no? ¿Qué pasará con el agua? Que de algún modo lo estuvimos viendo, ¿no es cierto? No se está reabsorbiendo agua. ¿Cómo? Que no se está reabsorbiendo agua a nivel tubular. ¿Te parece que no? Si el animal está deshidratado, ¿te parece que va a estar eliminando el líquido? Sería contraproducente, ¿no? Se reabsorbe más. Produce Claro, orina ¿cómo va a más estar la concentrada. DH? ¿Cómo va a estar la DH? Ah, sí, Aumentada. Claro, va a la estar. DH va a estar estimulada, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran los estímulos para DH? Homorreceptores inicialmente, y luego los receptores volumétricos, ¿no? Claro. Y la angiotensina 2, que también me estimula la producción de ADH. Entonces este animal va a tener altas concentraciones de ADH, y ¿qué dijimos que hacía el ADH? Formaba La reabsorción de agua en las porciones distales de la nefrona, ¿no es cierto? Sobre todo en el túbulo colector. Trata de conservar al máximo el agua que no se está consumiendo. Claro, exactamente. ¿Y los solutos? Si pensamos que está la aldosterona aumentada, ¿qué va a estar haciendo la aldosterona? Reabsorbe sodio. Absorbe También sodio. Claro, sé que también va a haber un aumento de reabsorción de sodio. Y acuérdense que junto con el sodio también se reabsorbe, por osmosis, ¿no es cierto? Se reabsorbe agua. O sea, acompañando ese sodio que se reabsorbe, también se reabsorbe agua. Pero siempre tengan en cuenta que aldosterona actúa sobre la reabsorción de sodio. La reabsorción de agua por aldosterona es secundaria, ¿no es cierto?, a la reabsorción de sodio. Entonces eso estaría sucediendo con los solutos. claro, en sí estarían las tres, vendría a ser la aldosterona, la angiotensina 2 y la ADH, actuando al máximo para conservar el agua. Sí. Sí, obviamente que el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a estar también a full, ¿no?
Sí. Pues dice, ¿cómo será la osmolaridad y el volumen de la orina? ¿En qué condiciones está este animal? ¿Qué habíamos dicho? Cuando está La deshidratado, osmolaridad va a ser alta. va a haber una, ¿cómo se llamaba esa condición? Antidiuresis, ¿no? Sí, ¿Y cómo va a ser la orina, el volumen de orina? va a ser bajo y concentrado. Y la Claro, osmolaridad, bajo volumen, perfecto, y baja y muy concentrada, ¿no? Y eso sería ¿por qué? ¿Por acción de qué hormona? de la ADH. De la ADH. Ujú. Bien. Ahí dice, y analiza si son los mismos el primer y el tercer día de privación de agua. Acuérdense que al principio actúa más el estímulo osmótico, ¿no es cierto? O sea que al principio va a ser más mediado por la ADH, porque acuérdense que la osmolaridad empieza a aumentar la osmolaridad, eso es captado por osmoreceptores hipotalámicos y eso me estimula la producción de ADH. Luego, cuando ya empiece a bajar el volumen y empiece a bajar la presión arterial, ahí se va a desencadenar el sistema renina-angiotensina, ¿no es cierto? Y obviamente que eso va a potenciar la acción y la orina va a ser cada vez menos volumen y cada vez más concentrada, ¿no es cierto? Que ahí se sumaría el sistema renina-angiotensina-aldosterona, los efectos de angiotensina que dijimos que eran variados, ¿no es cierto? Tiene una actividad presora, produciendo vasoconstricción, me estimulaba la sed, me promovía más liberación de ADH, me estimula a su vez la liberación de aldosterona y aldosterona promueve la reabsorción de sodio y agua en las partes distales de la nefrona, es decir, o sea, en principio sería más el efecto de osmótico, el aumento de la osmolaridad plasmática, y luego se irían sumando, ¿no es cierto?, los efectos de la hipovolemia y la estimulación de todo lo que sería el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eso sería un poco la secuencia, ¿no? No es que es todo junto ni todo. Acuérdense que esto es algo gradual. No son cambios de un segundo a otro. Después dice, ¿mediante qué mecanismo se activa la sed? Los mecanismos involucrados son los mismos el primer y tercer día de privación de agua. ¿Cómo se puede estimular la sed del animal? El mecanismo de la sed se activa mediante la deshidratación y el volumen de agua del cuerpo es bajo o la concentración osmótica, ¿no es cierto? Es demasiado alta que el hipotálamo se activa y induce a la sed, a tener sed. Bueno, entonces, ¿cuál sería el primer mecanismo? ¿Cuál estaría actuando? ¿Cómo sería el caminito? ¿Qué dijimos que se producía inicialmente? Cambio de La osmolaridad. concentración de los solutos. Un aumento de la osmolaridad plasmática, ¿no? ¿Eso quién lo capta? La Los osmolaridad. Como receptores. Osmoreceptores, bien, a nivel del hipotálamo. Y esos osmoreceptores mandan la información al centro de la sed, que también está en el hipotálamo, e inducen sed. Y de esa manera se genera la sed. ¿Cómo se llama esa sed? Causada. ¿Cómo se llama? Ese tipo de sed causada por un aumento de la osmolaridad. Es de tipo osmótica. Osmótica. Porque es mediada a través de los osmoreceptores. Por ejemplo, si ustedes le dan mucha sal a un animal, la volemia, el volumen de sangre, no se ha modificado, ¿no es cierto? Yo le doy mucha sal, o ustedes consumen, agarran, les dan la comida y agarran el salero y le ponen mucha sal. Eso les da sed, ¿no es cierto? ¿Cuál
¿Cuál es el mecanismo de esa sed que les produce esa comida con mucha sal? Es osmótico. Porque el cloruro de sodio se absorbe, me aumenta la osmolaridad plasmática, me estimulan los homorreceptores y los homorreceptores me estimulan la sed. ¿Entiendes? ¿Y qué otro tipo de sed hay? Que es la que va a ocurrir en los días siguientes, ¿no es cierto? Se va a sumar, porque no es que la otra, la osmótica, desaparezca. Bueno, está la osmótica y después la hidrostática. No, ¿no? ¿Vale? Después de 3 días sin tomar agua, ¿no se le produciría una polidipsia? Acordate que no tiene acceso al agua, o sea que no va a poder tomar agua. Claro, Ese es pero... el problema. O sea, el animal tiene sed, quiere tomar agua, pero no tiene acceso. Ah, es verdad. ¿Cuál sería el estímulo que después se va instaurando? Primero es más importante el osmótico, ¿no es cierto? Está bien. ¿Qué otra cosa puede estimular al centro de la sed? ¿Por qué otro motivo un animal podría tener sed? A ver, yo les hago un ejemplo. Un animal que tuvo una hemorragia, ¿va a tener sed? Y sí, ¿Y cómo va a ser la osmolaridad? normal. Normal. Entonces, ¿cómo estimulamos al centro de la sed? ¿Cómo explican ustedes que tenga sed ese animal que tuvo una hemorragia cuando la osmolaridad es normal? Y por un aumento del hematocrit. No, Por la disminución del volumen. el volumen, claro, sería una sed de tipo hipovolémica. ¿Recuerdan que hablamos de los receptores volumétricos? Que también mandaban información al centro de la sed. O sea, al centro de la sed puede llegar información de los homorreceptores y de los receptores volumétricos. ¿Estamos? Al principio, cuando empieza a cambiar la osmolaridad plasmática, tengo una sed de tipo osmótica, ¿no es cierto? A través de los osmorreceptores. Cuando después me empieza a bajar el volumen, ya marcadamente el volumen sanguíneo, se le suma esta sed mediada por receptores volumétricos. Los receptores volumétricos captan una disminución del volumen sanguíneo y eso lo mandan a nivel del hipotálamo y me estimulan la sed. ¿Sí? Ven que hay dos vías a través de las cuales se puede estimular la sed. Entonces sería sed osmótica y sed. Pueden actuar juntas o independientes. Por ejemplo, si yo les digo, ustedes consumen mucha sal o un animal consume mucha sal, ahí estaría una sed de tipo osmótica meramente. Porque en realidad me aumenta la osmolaridad plasmática, me lo captan los homorreceptores y los homorreceptores me estimulan la sed. O puede ser que un animal tenga una hemorragia, la osmolaridad está normal, sin embargo tiene sed a través de los receptores de volumen. Me baja el volumen de sangre, eso me lo captan los receptores de baja presión o receptores volumétricos, que acuérdense que están en las grandes venas y en la aurícula derecha, y eso manda la información al centro de la sed para que el animal consuma agua. O puede ser, como en este caso, que están superpuestos. Lo que pasa es que primero es más importante el estímulo osmótico y después comienza a cobrar más relevancia el estímulo volumétrico, ¿no es cierto? De la caída del volumen sanguíneo. ¿Lo entienden? Sí. O sea, pueden estar uno o el otro o pueden estar juntos estas dos. ¿Claro? Bueno. ¿Seguimos? Bueno. Más. Entonces, estaría esta de la pregunta 6 de la situación 2. Sí. Después la 7 dice, analice las causas de la variación en la presión arterial luego de los 3 días de la privación de agua, teniendo en cuenta el retorno venoso, llenado diastólico, volumen telesistólico, telesistólico, descarga sistólica y volumen minuto. Esto ya lo hemos visto todo, ¿no?
¿Tienen alguna duda respecto a la 7? Pero sería un repaso nada más de la parte cardiovascular. No sé si tienen alguna duda respecto a eso. Si tienen duda, vemos algo. Si no, me parece que eso ya lo vimos. No, yo no tengo duda. ¿No tenés dudas? Bueno. ¿Alguien más? ¿Todos la tienen clara? Dice la situación, no, perdón, la pregunta 8, seguimos con la misma situación de la situación 2. Dice, analice cómo participa el riñón para corregir los cambios de la presión arterial. ¿Cómo participa? Y a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Claro, sería a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, exactamente. Acuérdense que la angiotensina 2 tiene un efecto presor muy importante, produce vasoconstricción, y la vasoconstricción arteriolar aumenta la resistencia periférica total y eso lleva a un aumento de la presión arterial. Y a su vez el riñón está evitando las pérdidas de líquido, por lo tanto también está contribuyendo a mantener el volumen sanguíneo y por ende la presión arterial. Sería a través básicamente de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bien. Bueno, vamos a ver la 3. ¿Hicieron la situación 3? Fíjense que sería una situación un poco inversa, sería una situación de hipervolemia, ¿no es cierto? Hasta ahora siempre hablamos de situaciones de hipovolemia, en este caso sería una situación de un aumento. La ingesta de sodio y por ende vamos a ver qué sucedería en este animal. ¿Han resuelto esa? No, profe, yo hice la situación 2, pero si quiere hagámosla entre todos. ¿Alguno la resolvió? No, yo no. Agustina. ¿Alguien? Karen Olivares. Acá estoy, profe. No, no la hice tampoco. No la tenés. ¿Se anima alguno a hacer alguna interpretación de lo que puede estar sucediendo con un animal que ingiere mucho cloruro de sodio? De algún modo estuvimos hablando de eso, ¿no? También tendríamos que partir desde la modificación de la osmolaridad, ¿o no? Bueno, sigamos. A ver, vamos a hacer el razonamiento. No es muy complicado. Lo que sí vamos a tener que poner en juego otra hormona, pero no es tan complicada la interpretación. El animal consume mucho cloruro de sodio, o una persona también podemos pensar, ¿no? ¿Qué pasa con ese cloruro de sodio? El aparato digestivo, porque lo ingiere por vía oral, ¿no es cierto? Se absorbe, pasa al torrente circulatorio, ¿y qué efecto causa? ¿Qué alteración produce a nivel de la sangre?
el pasaje del cloruro de sodio del aparato digestivo al torrente circulatorio. ¿Qué va a producir? Modifica la osmolaridad. Va a producir una hiperosmolaridad, bien. Y de ahí va a estar captado por los hormonas Bien, lo captan los hormoreceptores. y van a estimular a la liberación de ADH. Sí. En principio, sí. Es cierto. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa más causaban? ¿Qué les pasa a ustedes cuando sed? Ahí dice Consuelo Hernández dice sed. Bien, claro, sed. ¿Qué pasa cuando ustedes les dan maní salado y se ponen a comer? Esto causa sed, ¿no es cierto? O sea, por un lado es cierto, me va a estimular la liberación de hormona antidiurética, me va a causar sed. ¿Qué va a hacer el animal? Va a aumentar la presión arterial. Va a tomar más líquido. Esa agua que va a tomar de bebida se va a absorber y va a pasar a la circulación. ¿Eso qué va a suceder? Aumenta la presión arterial. Aumenta la presión arterial, bien. El sodio, ¿entra dentro de las células? ¿Dónde se distribuye el sodio? ¿En qué espacios corporales? En el intersticio. Intersticio. No, en más todavía. No entra a las células, pero se distribuye en los líquidos extracelulares. O sea, sería en el intersticio, exactamente. Ahí Consuelo dice en el LEC, en los líquidos extracelulares. Perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar con este animal? Va a tener una expansión del líquido extracelular. La sangre o el plasma es un líquido extracelular. Como consecuencia, este animal va a tener una hipervolemia. ¿Estamos? Y esa hipervolemia, ¿qué me va a causar? ¿La liberación de qué? ¿De qué otra hormona que tenemos que poner en juego? A ver quién la sabe. En realidad es como una familia de hormonas, porque no es una sola, sino que hay más de un tipo. El péptido natriurético atrial. El péptido natriurético atrial. Bien, bien, bien. ¿Y qué es el péptido? O los péptidos. Por eso se habla de los péptidos, porque en realidad son... Claro, o sea, se libera cuando hay un aumento de sodio en el LEC ¿no? y aumenta, o sea, se libera cuando hay un aumento de sodio en el LEC y aumenta la presión arterial. No es el aumento de sodio, ¿por qué es? Por una distensión de las aurículas. Por la distensión, exactamente. Es por la hipervolemia. Exactamente. Porque este péptido además se sintetiza ahí en las aurículas. Claro, es una hormona, no es que hace tan poquito tiempo, ya hace bastantes años, pero no hace tampoco tanto, como uno pensaría, se descubrió esta función endocrina del corazón, ¿cierto? ¿Están viendo Sí. la transparencia? Bueno, justamente la distensión del corazón, sobre todo de las aurículas y también de los ventrículos, porque también lo producen los ventrículos. La angiotensina 2 también me estimularía la liberación de esta. Acá no le den bolilla, acá donde dice ANP y BNP, estos son serían los factores o péptidos natriuréticos atriales. Estos péptidos natriuréticos atriales, fíjense lo que van a estar haciendo. Acá en este diagrama están como resumidas todas las funciones. Porque básicamente lo que van a estar haciendo es todo lo contrario a lo que hace el sistema renina-angiotensina. Fíjense, ¿qué hacía la angiotensina 2? Vasoconstricción.
hacen estos péptidos natriuréticos atriales? Vasodilatación. Y bajan la presión arterial, ¿ven? Fíjense que el animal, al ingerir tanta sal como agua, se expandieron los líquidos extracelulares y aumentó la presión arterial. ¿Qué tiene que suceder? Una vasodilatación para disminuir la resistencia periférica total y de ese modo bajar la presión arterial. Justamente estos péptidos natriuréticos lo que hacen es provocar vasodilatación arteriolar y eso me estaría corrigiendo la presión arterial. Por otro lado, a nivel del riñón, fíjese que inhiben la producción de renina. Si tengo menos renina, voy a tener menos angiotensina y menos aldosterona. O sea, todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona está inhibido. Y por otro lado, lo que hacen es aumentar la tasa de filtrado glomerular. O sea que los riñones van a estar filtrando más cantidad. Aumentan la tasa de filtrado glomerular. Y ese aumento de la tasa de filtrado glomerular y también algunos mecanismos que tienen, algunas influencias que tienen estos péptidos natriuréticos atriales a nivel de los túbulos, provocan natriuresis. ¿Qué es la natriuresis? Es la eliminación. Sería el efecto contrario que tiene la aldosterona, ¿no es cierto? Natriuresis es la eliminación de sodio a través de los riñones. O sea que por eso se llama natriurético, factor natriurético, porque causa natriuresis, que sería la eliminación de sodio a través de los riñones, o el aumento de la excreción de sodio. Y junto con la excreción de sodio también se aumenta la diuresis, es decir, dijimos que era la diuresis, el animal elimina más orina. Eso va a ser una disminución del volumen sanguíneo y la disminución del volumen sanguíneo me va a corregir el aumento de la presión arterial. O sea que me va a hacer bajar la presión arterial que había aumentado justamente por el gran consumo de sal. ¿Se entiende? Eso entonces sería, cada vez que hay una hiperhidratación de un animal, digamos, se va a estar desencadenando, sobre todo si es muy marcada, ¿no es cierto? Se va a estar desencadenando la liberación de estos péptidos natriuréticos atriales y van a estar, digamos, a través de todas estas acciones que tienen, van a tender a bajar el volumen, aumentar, digamos, en definitiva, la excreción de sodio y de agua a través del riñón, a bajar el volumen sanguíneo y por ende bajar la presión arterial, y por otro lado van a producir vasodilatación, lo cual también va a contribuir a la caída de la presión arterial. Entonces sería un mecanismo de regulación que estaría actuando en estos casos de una sobrehidratación del animal. Entonces vimos todo lo que tenía que ver con deshidratación, con disminución del volumen sanguíneo, y ahora estamos viendo lo que sucedería en el otro extremo, ¿no es cierto? Cuando hay un aumento, una sobrehidratación del individuo. ¿Está? ¿Se entiende? Y bueno, yo diría que considerando la hora que es, si no se nos vamos a volver muy locos. No, ¿tienen alguna duda? No, yo les quería preguntar si el estímulo para que se libere este péptido es la hipervolemia. Nada más que eso, digamos. Sí, en definitiva sí. Sí, la hipervolemia te causa una mayor, imagínate que si tenés una hipervolemia vas a tener más distendido, ¿no es cierto? Toda la zona de baja presión, las aurículas, va a llegar más sangre al corazón y eso va a hacer que el corazón se dilate más, ¿no es cierto? Al dilatarse más, el estiramiento de las fibras del corazón, eso es lo que provoca la liberación de péptido, ¿sí? Sí, normalmente es por una hipervolemia. Ese sería el estímulo. Bueno, gracias. ¿Alguna Entonces, otra?
Entonces, lo único que actúa cuando hay una hipervolemia, o sea, una sobrehidratación, vendría a ser, es el péptido natriurético atrial, y cuando hay una deshidratación, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Listo. Sí. Acordate que siempre cuando el animal está sobrehidratado, vas a tener todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona todo inhibido, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Y qué nos, a ver, vamos a ver qué nos estaría quedando? La del glomerulonefritis yo la saltearía. Si quieren ver algo y tienen alguna duda, lo vemos, pero me parece que no es tan relevante y no es tan importante en este momento. Evidentemente que sí, cuando vayan a la patología van a ver las glomerulonefritis, pero me parece que en la situación que estamos un poco también constreñidos por los tiempos, apremiados por los tiempos, me parece que esta no la... Acá están poniendo... No, pareció que... entonces me parece que va a ser mejor que no la analicemos en este momento. Lo que nos estaría quedando es la situación 5, la situación 6, que ya tienen que ver con las pruebas de depuración. Me gustaría que eso, primero que ya se nos ha pasado mucho tiempo, se nos ha ido la tarde, ustedes estarán cansados, y yo también un poco. Y me gustaría que esto lo viéramos más fresco, quizás en un ratito mañana. Si nos podemos conectar mañana, una horita, vemos todo lo que serían estas pruebas de depuración renal o los clearance, se llaman clearance, depuración. ¿Cuáles serían, profe, qué situaciones? Sería la situación 6. Es que te pregunta cuál es la depuración de esa sustancia. Bueno, siempre que vean que habla de depuración son los famosos clearance. Clearance. Entonces, así una palabra más de tipo francés se pronunciaría clearance, pero el escrito sería clearance. Eso serían los clearance. En los libros los van a ver como pruebas de depuración o depuración renal o clearance renal. Vamos a ver que estos son interesantes porque el clearance de ciertas sustancias me van a permitir determinar, por ejemplo, la tasa de filtrado glomerular, el flujo plasmático renal, ¿no es cierto? Entonces son pruebas que se pueden utilizar como pruebas de funcionalidad renal. Pero primero tienen que entender el concepto del clearance y después ver cómo se aplican para determinar la tasa de filtrado o para determinar el flujo sanguíneo renal. Entonces, y ya con eso creo que terminaríamos prácticamente todo. Y entonces veríamos eso mañana y después, si quieren, podemos dejar el viernes para hacer un poco de consulta y podemos usarlo un poco para integración, consulta, una cosa así. Ahí en la guía, fíjense en la situación 8, ¿la tienen a mano en la guía de estudio? Sí. En la situación 8, donde dice concentración del para-aminohipúrico en plasma, dice 0,2 miligramos. Sí. Ahí hay un error. Tiene que decir 2 miligramos. Ahí también ¿En cuál, profe? calcular la de ¿Vieron? Sí. ¿Vieron eso? Sí. Bueno, ¿Qué número? La en vez de situación 0,2 tiene que decir 2 miligramos. Entonces, básicamente, y después hay una situación, la situación 7,
ahí tienen que calcular el coeficiente de ultrafiltración glomerular. ¿Se acuerdan cuál era el KF o el coeficiente de filtración? Sí, profe. ¿Se acuerdan que la tasa de filtrado glomerular dependía del coeficiente de filtración o de ultrafiltración por la presión efectiva? ¿No? Sí. Bueno, de esa fórmula tienen que despejar el coeficiente de ultrafiltración. Claro, que es el que depende de la permeabilidad y del área efectiva de filtrado. Claro, exactamente. Entonces, Profe, despejen de esa fórmula el coeficiente de filtración. Sí, fíjense, la tasa de filtrado glomerular, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a hacer ahí en el... Lo voy a hacer ahí en el pizarrón, así se los muestro. La situación 7. Esperen que voy a dejar de compartir, así puedan ver. Ah, lo tengo esta... Esperen un segundito. Vamos a cambiar la cámara. Así también pueden hacer esa situación 7. ¿Se acuerdan que... Esperen que voy a orientar un poquito la cámara. Vamos a ver acá. El clearance tienen que usar la fórmula. Busquen en el libro o en internet, busquen la fórmula del clearance y usan esa fórmula para hacer todos los cálculos. profe, ¿usted el concepto de clearance ese lo está explicado en la clase pasada? No, si quieren se los digo ahora, pero si no, búsquenlo y mañana lo vemos. Lo buscamos y lo vemos mañana. Bueno, pero yo les voy a dar acá para que puedan resolver la situación 7. ¿Se acuerdan que habíamos visto, no me acuerdo si la clase pasada, que la tasa de filtrado glomerular, ¿de qué dependía? Del coeficiente. El coeficiente de filtración o de ultrafiltración, como dice ahí, por La presión efectiva de filtración. ¿No? En el problema 7 les preguntan este. Entonces, ¿cómo van a hacer para calcular el F? Tienen que, o sea, lo despejan de acá, entonces el coeficiente de ultrafiltración le va a quedar presión efectiva, no, es... La que está multiplicando pasa como dividiendo allá, o sea que tasa de filtración glomerular sobre presión efectiva de filtración. Entonces, eso le va a dar el valor del coeficiente. El problema les da esto, la tasa de filtrado glomerular, y esto, la presión efectiva de filtración, la tiene que calcular a partir de los números que le da ahí el problema. ¿Lo ven? Sí. Y bueno, y después para los otros tienen que usar la formulita de clearance. La fórmula de clearance o la fórmula de depuración, y de esa manera van a poder hacer la situación 6. La situación 5 dice tanto desde el punto de vista... Bueno, la situación 5 tiene que ver con el clearance, pero no hay ningún tipo, no hay para resolver ningún problema. La situación 6 hay que hacer un clearance, tienen que calcularlo. La situación 7 es la que yo les decía, tienen que calcular el coeficiente de ultrafiltración con los datos que le provee la situación 7. En realidad ahí donde dice la situación, dice las siguientes determinaciones se realizaron
en un solo glomérulo. Eso de un solo glomérulo, sáquenlo, que en un solo glomérulo no va a filtrar 128 mililitros por minuto. Estos 128 mililitros por minuto son los 2 riñones en la tasa de filtrado glomerular. ¿Entiende? ¿Lo ven, chicos? ¿Tienen la situación 7? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y qué dice? O sea, le dice que la tasa de filtración glomerular son 128 mililitros por minuto. Eso no lo puede filtrar nunca un solo glomérulo. O sea que eso que dice en un solo glomérulo, no, sáquenlo. Y después la situación 8, tienen que también calcular el clearance. Tienen que hacer el clearance. En este caso hay un clearance de inulina y el de paraminipúrico. Estos dos compuestos, la inulina y el ácido paraminipúrico, son compuestos endógenos. O sea que yo le tengo que inyectar al animal para hacer el clearance. Bueno, lean lo que más pueden acerca de clearance y mañana vemos estos problemas, discutimos un poco y analizamos qué es el clearance, para qué se usa. Y bueno, y el resto si quieren, y después ya el viernes si quieren lo dejamos para consultas y para hacer alguna integración de los temas que hemos estado viendo. Y después calculo que nos va a quedar el lunes a la mañana también, si quieren algún rato, si tienen alguna pregunta, podemos conectarnos o bueno, o a través de WhatsApp, como ustedes quieran. Profe, Sí, suba los videos, por favor, así los vemos. bueno, dale. Sí, porque esta noche quiero ponerme al día, por lo menos, porque la clase pasada no estuve y ando medio perdido. Déjenme ver cómo hago con cuánto demora en subirse ¿cómo se llama? No sé cómo compartírselos, o sea, si lo subo a YouTube puede demorar bastante. Pero bueno, de todas maneras, ahora me pongo a hacer eso. Bueno, ¿quedamos así entonces? Mañana, ¿qué actividades tienen ustedes? ¿Tienen clase? Toda la tarde porque rindo a las 8. ¿No? Yo rindo a las 8 de la mañana, pero calculo que hasta antes del mediodía ya voy a estar libre. Si es que lo quieren hacer mañana. Tiene que ser después del mediodía. Sí, yo también rindo a las 8. Bueno, entonces después les mando la propuesta para juntarnos un ratito a la 1:30, ¿les parece? Claro, Sí, profe. estaría bueno que sean puntuales igual. ¿Respecto a qué? ¿Qué?